Salud y honores por el nacimiento del niño Dios. Salud con los orines del niño. Sí, escucharon bien, los orines del niño. Cuenta Palma que esta bebida espirituosa estaba hecha de chicha de jora o también de horchatas, cuyo color era medio turbio, y de ahí también el origen del nombre. Pero Ricardo Palma también nos comenta que esta bebida era para agasajar, en la época decembrina, por supuesto, los nacimientos o misterios que se armaban en muchas casas de Lima. A partir de las 7 de la noche hasta las 11, las casas se abrían y permitían el ingreso a estos espacios privados de amigos y familiares para que pudiesen brindar por el pronto nacimiento del niño Dios. Y a partir de las 11 de la noche empezaba la jarana, como en algunas casas de nuestra época contemporánea. Hoy vamos a revisar esta tradición navideña. No solamente la de los nacimientos, sino también lo que estuvo alrededor de la época navideña en nuestro país. Y hay que recordar que no solamente esta es una tradición de devoción religiosa, sino también de unión familiar. Hoy vamos a repasar la historia de la Navidad, que llega, por supuesto, con los españoles hasta nuestras épocas contemporáneas. Salud por la Navidad, que también sucedió en el Perú. Los orines del niño, para adentro. En el mundo cristiano, Navidad es la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Aunque los evangelios consideran que Jesús de Nazaret nació en un pesebre de Belén, aldea de Oriente Próximo, no se consigna el día exacto de este extraordinario acontecimiento. El que nazca en un pesebre significa sencillez, significa humildad, porque Dios no quería lujos. Sus primeros visitantes fueron los pastores, que son gente humilde, ¿no? Gente de buen corazón, gente de pocos recursos materiales. Y en ese entorno quiso nacer Jesús. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Con la intención de superponer las prácticas cristianas a las paganas y respaldado por el Papa Julio I, Constantino estableció el día 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús. Alrededor del año 300, entre los años 300 y 400, en Europa, ¿no? Hablamos de Roma, los obispos empiezan a tratar de combatir como el paganismo y a convencer a la gente, a atraer las masas a la religión católica. Entonces, en las fiestas paganas coinciden en el calendario con nuestras fechas hoy de la Iglesia Católica. Por ejemplo, entre el 24 y el 25 de diciembre era la culminación de la cosecha para los romanos. Y se celebraba una fiesta al sol naciente, al nuevo sol. Siglos después, ya durante la Edad Media, San Francisco de Asís organizó una representación en vivo del nacimiento de Jesucristo. Para ello, convocó a humildes pobladores de la localidad italiana de Greccio. Con el paso del tiempo, la representación del nacimiento de Jesucristo en el portal de Belén, a través de figuras, se fue constituyendo en uno de los símbolos de la Navidad. Será Nápoles quien empezará a producir figurillas de gran calidad, exquisitas, de cerámica, de mármol, de madera, de vidrio, muy costosas. El precio podía llegar hasta 100 pesos y obviamente se lo podían permitir solo las familias con poder adquisitivo, no todas. Y por supuesto también las iglesias, que a veces recibían en donación algunas figuras del nacimiento.
En 1288, el Papa Nicolás IV mandó hacer un pesebre con figuras de mármol, esculpidas por el reconocido artista florentino Arnolfo di Cambio. Un papa en Roma va a mandar a hacer un pesebre, como lo conocemos nosotros, como tal, con María, con José, con el niño, con el asno, ¿no? Con la vaca, con los Reyes Magos. Este aún se conserva en el Vaticano. Pero este no sería el pesebre más antiguo del que se tiene registro. En la década de 1940, en la localidad de Boville Ernica, en Italia, fue hallado en un sarcófago un nacimiento que data del año 350 después de Cristo. En el nuevo continente, América, las fiestas navideñas empezaron a celebrarse con el arribo de los españoles a fines del siglo XV. Para los europeos, el 25 de diciembre era un día de descanso, antecedido por la Misa del Gallo, que se celebraba la medianoche del día anterior. La Misa de Gallo, como la conocemos nosotros, se va a dar también en la iglesia de Santa María de Roma, ¿no? Y la Misa de Gallo también está vinculada al renacer, al amanecer, a la salida del sol. Entonces, la Misa de Gallo, entre 11 y 12 de la noche, nos lleva a un nuevo día, al nacimiento de Jesucristo, ¿no? Al nacimiento del Mesías. En el siglo XVI, la expedición de Francisco Pizarro llegó al Tahuantinsuyo en búsqueda de metales preciosos, pero a su vez con la consigna de difundir la fe cristiana. Un ejemplo de ese proceso evangelizador fue el cronista indio Guamán Poma, que dibujó en su famosa Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno 2 ilustraciones representando el nacimiento de Cristo. Por otra parte, Lima fue fundada el 18 de enero de 1535, con el nombre de Ciudad de los Reyes, en alusión a los Reyes Magos, personajes que, según la tradición cristiana, llegaron de Oriente para adorar al recién nacido Niño Jesús. El día 6 de enero de 1535 se encuentra este valle, que era un oasis en medio del desierto de la costa peruana. Los españoles lo encuentran y deciden fundar en este lugar la ciudad de Lima, ¿no? Se cree que es un milagro, ¿no? Que es un milagro de los Reyes Magos que han logrado que los españoles se encuentren en este lugar. Entonces se decide, cuando se funda la ciudad de Lima, que la ciudad sea la ciudad de los Reyes. Por los Reyes Magos y también de pasada, porque habían 2 reyes en España en ese momento. Entonces, los 2 reyes de España y los Reyes Magos. Y ello se puede pensar en el escudo de Lima, que se ven 3 coronas con la estrella de Belén en la parte central del escudo y 2 águilas reales que cogen el escudo con sus patas, ¿no? Según el historiador Rafael Sánchez Concha, fue el arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, quien encomendó a los frailes franciscanos decir los sermones de Navidad. Las fiestas religiosas más importantes del virreinato eran el Corpus Christi en primer lugar, la Semana Santa en segundo lugar y en tercer lugar la Navidad. Elementos comunes tienen muchos: las campanadas, las misas, las procesiones, y en las procesiones todas las cofradías participaban, sobre todo las que tenían las advocaciones que salían en procesión. Tienen también en común algunos elementos más mundanos, como por ejemplo la música y la danza, ¿no?, dentro de las procesiones, y por supuesto comida y bebida. Pero la Navidad es un momento de alegría, es un momento de festejo, es el mismo Cristo que nace. Por tanto, hay misas solemnes y hay, por supuesto, maitines, es decir, oraciones desde la madrugada, ¿no? Pero es todo un conjunto de celebraciones que están abocadas a ese cumpleaños de Jesús. Durante las festividades navideñas, el virrey del Perú visitaba conventos e indultaba presos. Además, recibía el saludo de representantes de las más importantes instituciones y corporaciones.
Al inicio, las figuras de los nacimientos virreinales peruanos eran traídas de Europa. En la documentación se indica que le envían de España un regalo a la hija de Francisca Pizarro, y le envían un niño Jesús. Con esto se va a recrear un nacimiento, uno de los nacimientos más antiguos en el siglo XVI. También Sevilla empieza a producir este tipo de imágenes para hacerlos llegar a toda Hispanoamérica. Normalmente las imágenes venían revestidas con distintos tipos de telas muy bonitas, muy exquisitas, ¿no? Por ejemplo, brocados, encajes, sedas que cosían con hilos de oro o de plata, ¿no? Y eso hacía incrementar, obviamente, el precio de las imágenes. En Guayaquil y en Quito, luego empiezan a hacer, ya para el siglo XVIII, empiezan a hacer solo los rostros y las manos de las imágenes. Ya cuando llegaban acá o a la zona del Virreinato del Perú o más allá, seguramente hasta la Capitanía de Chile, cada familia que podía adquirir estos rostros y manos empezaban a hacerle el cuerpo según su poder adquisitivo. Tiempo después aparecerían artesanos locales que elaborarían figuras de los nacimientos o belenes. Esta ancestral tradición artística peruana es la que rescata el Concurso Nacional de Nacimientos Navidades Jesús, que desde el 2005 organiza el Instituto Cultural, Teatral y Social con el apoyo del Grupo Fundades, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Mincetur, y que contó en su momento con el valioso aporte del gestor cultural Luis Repeto Málaga. Javier, siempre estoy emocionado de venir aquí a ver qué hay de nuevo en los nacimientos, ¿no? Pero además emocionado porque son 20 años de este concurso Navidad de Jesús, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia a través de estos 20 años? ¿Cómo nace sobre todo este concurso? En el año 2005 hicimos solo el concurso, imagínate. En aquella época lo hicimos en el Parque La Amistad, en los jardines. Hoy estamos en este sitio que es bellísimo, que es un punto de encuentro, es un epicentro cultural, ¿no? Entonces, para los artesanos también es una alegría enorme que estén aquí los nacimientos expuestos, ¿no? ¿Y cuál fue la motivación para hacerlo? El mismo título lo dice, queremos recordarle al Perú, al mundo, que el sentido de la Navidad lo da el nacimiento de Jesús, ¿no? Y desde el Perú, desde nuestra tradición, queremos un poco hacerlo a la peruana, mostrarlo a la peruana, ¿no? Y qué mejor que las artesanías. Entonces, a veces los artesanos, ¿no? En los nacimientos de nuestras casas, me motivaba mucho que sean peruanos, que esos nacimientos sean peruanos, ¿no? Porque de repente hemos tenido los italianos, los españoles, ¿no? Pero yo quería algo peruano. Desde tiempos virreinales destacaron en el armado de nacimientos los religiosos del Instituto Betlemítico, conocidos como los Barbones. Y hacia el siglo XVII, que llegan los betlemitas, la congregación de betlemitas, cuya fundación se da en Guatemala, y llegan al Perú, donde van a desarrollarse en diferentes ciudades del Perú, en Trujillo, en Cajamarca, ¿no? Van a llevar estos belenes, ¿no? La particularidad
es que el que existió aquí en Lima, y lo cuenta también Ricardo Palma, quien dice que lo vio, es que eran unas figuras grandes y que tenían movimiento, ¿no? Entonces, en lo que hoy queda, el cuartel Barbones, que fue el último convento de los betlemitas, antes de que salieran del país. Las primeras figuras, las primeras imágenes de los nacimientos o pesebres virreinales eran muy puntuales. La Sagrada Familia, el Arcángel, Dios Padre, a veces en la parte superior del pesebre, y luego el buey, el asno y el gallo. Y, por supuesto, pastores y reyes magos. Tal vez alguno que otro animal. A medida que pasa el tiempo, se van agregando, obviamente, más imágenes, ¿no? Más imágenes. Más animales de cada uno de los lugares o de las regiones en donde se arman. Más estructuras también, ¿no? Hay la diferencia que podemos encontrar entre los belenes de esa época del virreinato y los que conocemos ahora, es que se recreaba desde la época de Adán y Eva, es decir, desde el Antiguo Testamento. Y los belenes que se tenían en las casas de la gente de un mayor estrato social eran cajones. Estos cajones eran unas cajas que se abrían en 4 y dentro podemos encontrar esta recreación. Algunos de ellos los podemos ver en el Museo Pedro de Osma. El 8 de diciembre empezaban las fiestas navideñas con el homenaje a la Purísima Concepción, precedido por el sembrado de los trigos y la misa de aguinaldo. En el caso de Lima, por ejemplo, el 16 de diciembre, desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, se celebraban las famosas misas de aguinaldo, ¿no? Eran misas que duraban 2 horas y allí se cantaban villancicos, estos versos musicales, y se bailaban. Para Ricardo Palma, escribe una tradición y allí menciona que algunas monjas veían estas misas de aguinaldo como misas de discante, es decir, como ridículas, no gustaban a todos. El 25 de diciembre era el día central de la Navidad y el 28 se conmemoraba la degollación de los santos inocentes. Ya en el siguiente año, el 6 de enero, se celebraba el Día de los Santos Reyes. En el norte del virreinato existían variantes en las celebraciones. El Corpus Christi se celebra 60 días después de la semana de la Pascua de Resurrección. Pero en el norte volvía a celebrarse ese octavario del Corpus Christi desde el 14 de diciembre. En los días de infraoctava, es decir, en esos días intermedios al octavario, se hacían sermones por las tardes. Sermones y por supuesto también pues se hacían algunas obras teatrales, ¿no? Por ejemplo, el 15 de diciembre se convocaba a la feligresía por la tarde, más o menos 5 de la tarde, se colocaba una especie de atrio para que sea la celebración de la obra teatral allí sobre ese atrio. Se colocaban cortinas de damasco, arañas de plata, luminarias, y los vecinos empezaban a traer sus bancos, sus sillas para acomodarse alrededor de ese recinto, ¿no? Entonces ya empezaba el auto sacramental, y que normalmente era sobre la vida de Jesucristo. En 1772, las autoridades eclesiásticas reaccionaron contra los excesos de un grupo de vecinos de Lima que no respetaban la solemnidad de los pesebres domésticos. Los nacimientos en las casas de las familias ricas normalmente se construían en la zona más íntima o en la habitación, porque el objetivo era llamar a la reflexión,
a la oración individual o a la oración familiar, ¿no? Para dar gracias, para pedir perdón, para hacer acto de contrición. Sin embargo, algunas pocas familias empezaron a armar sus pesebres en la sala. Y por supuesto, todos los vecinos que podían entraban. Y por tanto se mezclaban hombres y mujeres, ya no con el mismo objetivo, sino de ver, ¿no? ¿Cómo es? Qué bonito, tiene o no un riachuelo, tiene o no un puente, ¿no? Entonces era más ir a ver la armazón y toda la puesta del pesebre que a orar o a reflexionar. Entonces, por eso el concilio limense, el sexto concilio limense prohíbe que se reunieran en las casas para ver estos nacimientos por el bullicio, la algarabía, el desorden, la mezcla, repito, de varones y de mujeres. Pero lastimosamente este mandato se queda en papel porque por lo menos en lugares más alejados a Lima se continúa construyendo estos pesebres en las salas. Yo estoy maravillado, Javier, un poco con la diversidad de materiales que uno encuentra aquí, porque cuando uno piensa en los nacimientos clásicos, piensa en la cerámica, ¿no? Pero la cerámica también tiene diversas manifestaciones. Está la cerámica vidriada, una cerámica más tradicional, con esos colores tierra, o cerámicas pintadas, y de pronto uno se encuentra con que hay madera, metal, tejidos, etc. Esto tiene algo que ver un poco con el tema de las regiones, de los lugares, qué materiales se usan tradicionalmente en estos sitios, ¿no? Bien, en cuanto a la cerámica, ciertamente hay una variedad enorme, ¿no? Tú lo dices, la cerámica vidriada tiene muchas décadas, mucha tradición. Por ejemplo, están los engobes, que son los tintes naturales que se obtienen de la misma tierra, de la piedra, y que son horneados a altas temperaturas y tienen que soportar esa temperatura, porque si uno lo pinta y lo pone al horno, se quema la pintura, claro, ¿no? Entonces, hay toda una técnica y un desarrollo, ¿no? Pero también se debe a las regiones, ¿no? Por ejemplo, vemos el alabastro, que es la piedra Huamanga. Hay una cantera en Ayacucho y bueno, hoy el alabastro lo reconocemos como la piedra Huamanga. Claro. Y uno reconoce la artesanía también por ese material. Quizá menos conocida es la piedra jabón, que es la marmolina, por esta cantera que encontraron en Cajamarca, pero ya ahí tenemos dos elementos que son bastante regionales, ¿no? Ahora hay tradiciones que cruzan todo el Perú, ¿no? En el caso de la minería, por ejemplo, en el caso de la plata, el cobre, ¿no? Que también los materiales en general son diversos y tienen que ver mucho con la región, ¿no? Es interesante ver también cómo hay cosas novedosas. Por ejemplo, en el norte he visto un nacimiento hecho con conchas de abanico, o nacimientos hechos también con tejidos, ¿no? Muy propios también de nuestra artesanía, ¿no? La textilería. Hay también elementos que tienen que ver con pinturas, como el arte colonial. Entonces es bien rica la expresión popular, ¿no? Bueno, detrás de la obra, como hemos dicho, uno encuentra un artesano y una comunidad, ¿no? Y el Perú, en su esfuerzo por declarar aquello que lo caracteriza, que es decir, su patrimonio, ha reconocido en 30 oportunidades temas vinculados a la Navidad, en las categorías de música y danza y también de expresiones culturales o religiosas. Entonces, uno ve allí también esa diversidad y va encontrando los elementos propios, ¿no? Donde nosotros reconocemos en el Perú a todas las sangres, ¿no? Están, por ejemplo, no sé, la danza de los negritos, ¿no? Que están en Huancavelica o en Huánuco, y que además es toda una peregrinación, ¿no? O en la música, ¿no? Con las huailías. O sea, hay muchísimos elementos que uno puede reconocerlos como propios. En
diciembre de 1782, el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón inició un periplo por la diócesis de Trujillo. La visita pastoral que emprendió el religioso le permitió ser testigo de las celebraciones de la víspera de Navidad y anotar las letras y partituras de varios villancicos de temática navideña. Tenemos algunas noticias de versos que fueron parte de villancicos. Una de las fuentes más importantes es el códice del obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón de Trujillo, que hace una visita a toda esta parte del obispado y que deja por escrito algunos villancicos, como por ejemplo una cachua, un alegro y cachua en voz y bajo, llamada Al nacimiento de Cristo nuestro Señor, en la que se percibe claramente el sincretismo religioso. Estamos ya en el siglo XVIII. Y en esa canción, por ejemplo, los indígenas piden licencia a las autoridades religiosas españolas para cantar y bailar al ritmo de nuestra tierra, dando obviamente ese canto, ofreciendo ese canto a Jesucristo y a toda esa sagrada familia. Los nacimientos no han estado libres de siniestros. Por ejemplo, en enero de 1761 se incendió el pesebre de una lujosa residencia ubicada frente al convento de Santo Domingo en Lima, propiedad del conde de Santa Ana. Ya en el siglo XIX, una iglesia de Sullana fue presa del fuego. El 15 de diciembre de 1817 ocurrió un incendio en La Punta, hoy Sullana. Esto generó una causa civil. La causa del incendio fue un cuetón que se reventó mientras estaba ya casi por terminar el auto sacramental. Entonces, al parecer los jovencitos, los adolescentes lanzaron el cuetón cayó en el techo de la iglesia y la iglesia se incendió. Ricardo Palma nos ha dejado relatos de la relación entre los limeños y los nacimientos. Ricardo Palma habla sobre los nacimientos y dice que era toda una puesta en escena, vamos a decir, familiar, ¿no? Un momento alegre, un momento de consenso de toda la familia para armar los distintos niveles del nacimiento. En la cima de ese nacimiento se colocaba el pesebre o cueva, dependiendo de si en esa familia la tradición era elaborar una cueva, porque hay algunos evangelios apócrifos que hablan de que Jesús nace en una cueva, ¿no? Ricardo Palma nos cuenta que los vecinos, porque no todos llegaron a tener obviamente el nacimiento, empezaban a ir de casa en casa desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche viendo los nacimientos. A solo 2 bolivianos, Caserita. Venga, Caserita, pase. Venga, y esto está 10 bolivianos. Padrecito, buenos días, padrecito. Mira, este es para los niños en Navidad. A solo 5 bolivianos. Caserita, pase, venga. A solo 2 bolivianos, Caserita. Venga, Caserita, pase. Venga, y esto está 10 bolivianos.
Cuenta Manuel Atanasio Fuentes, el famoso murciélago, que a mediados del siglo XIX se instalaban mesitas en plena Plaza Mayor, en donde se vendían flores, objetos de porcelana, juguetes, chorizos, gallinas, tamales y, por supuesto, no faltaba el licor. Gente de todas clases sociales, condición, edad y ocupación llegaban a pasearse, a comer alguito, a comprar las últimas cosas, pero también a pasearse en medio del griterío y los humos de las frituras. Pero ahí no acababa la cosa. Luego de eso, la gente llegaba a sus hogares a degustar una opípara cena que en muchos casos era bien pesada y hasta indigesta. Manuel Atanasio Fuentes concluye diciendo lo siguiente: así, el haber paseado 2 o 3 horas, el haberse destrozado los oídos y mortificado las narices, el haber comprado especies por más de lo que valen, el haber dormido poco o nada y el proporcionarse una enfermedad, se llama en Lima pasar una noche buena. Vaya que el señor Fuentes sí que era el Grinch peruano. Ricardo Palma nos comenta en las tradiciones que estas reuniones terminaban en fiesta, ¿no? Una característica de la Navidad en nuestra sociedad es que siempre ha terminado en fiesta, ¿no? En la bebida de alcohol, ¿no? Y en bailes, ¿no? No solo es en el Año Nuevo, sino también en esta festividad. Entonces, en todo este periodo, la gente se acercaba a departir, a compartir, a conversar, a comer. Antes de las 12 de la noche del 24, en los espacios más importantes como la Plaza Mayor se armaban mesas donde se vendían juguetes, regalos y también mucha comida. Y esa era una costumbre que ubicaba la fiesta de la Navidad en la Plaza Mayor. Después de la misa de gallo o durante esta fecha, la gente acudía a la Plaza Mayor. Ese era el centro de la Navidad en Lima. Ahí ellos celebraban hasta altas horas de la noche también, y había muchos bailes, había muchos banquetes, y los niños también estaban contentos porque se les daba sus obsequios. Como hemos visto, la celebración navideña en el Perú desde el inicio se caracterizó por el armado de nacimientos. En ese sentido, no debemos perder de vista la labor de los artesanos que reflejan su fe a través del arte, como vemos en el concurso de nacimientos Navidades Jesús, que este año ha convocado también a los ganadores de ediciones anteriores en la categoría Ganador de Ganadores. Hay que recordar a Mamerto Sánchez, un artesano de quinoa que ganó todos los premios y que ganó el concurso 2 veces. Entonces, otros concursantes decían, bueno, mientras Mamerto esté en el concurso, nosotros no vamos a ganar. Así que le dijimos, Mamerto, esta es tu última participación. Entonces el ganador no puede participar. Pero al cumplir 15 años, comenzamos con esta categoría Ganador de Ganadores. Hemos realizado una edición y ahora que cumplimos 20 años, Es la segunda. es la segunda. Pero también hay una sensación de, después de 20 años, que esto trasciende hacia afuera, ¿no? Hay un ejemplo en alguna Navidad en el Vaticano, ¿no? Sí. Bueno, es una historia muy linda porque en el año 2011, Manuel Breña, un artesano huancabelicano, ganó el concurso, y luego ver esa obra escalada a tamaño natural en San Pedro, tiene toda una historia detrás, pero que me hace feliz que se originó aquí. En el año 2021, el misterio de Chopja fue elegido para conmemorar los 200 años de la independencia del Perú y celebrar las culturas indígenas de nuestro país. Ese año fue la primera vez que el pesebre del Vaticano vino de América. La recuperación económica del país tras la guerra con Chile, a finales del siglo XIX e inicios del XX, significó el aumento de las importaciones. Ello repercutió en las costumbres navideñas.
algún grupo de familias importantes y de Lima van a traer la Navidad, pero las costumbres ya europeas sobre todo. Van a traer las costumbres del árbol de Navidad, van a ver también el tema de los regalos, los juguetes, las tarjetas de saludos, que era algo que no era común aquí. Entonces, todo eso, las costumbres las traen ellos y se van a ir distribuyendo, se van a ir popularizando, sobre todo en los almacenes de ventas de artículos europeos que había en el Jirón de la Unión, en las principales perfumerías, relojerías, tiendas de Europa. Al comienzo del siglo XX comienza a llegar también el panetón. En algunas tiendas del sitio histórico de Lima, básicamente en la calle Mercaderes, acá en el Jirón de la Unión, comienza a venderse panetón, ¿no? Pero más que nada la venta está dirigida a los italianos que vivían en el Perú, ¿no? Entonces las clases altas de Lima, que también querían seguir las costumbres europeas, también comienzan a adquirirlo, ¿no? Entonces poco a poco los comerciantes italianos se dan cuenta que es un producto que puede ser bastante explotado y también comienzan a producirlo en Perú. La Navidad criolla que nosotros conocemos, que era la comida criolla, va cambiando en la época de Onceño, se va a transformar en la Navidad ya con alimentos que se traen importados, galletas, dulces, fiambre y champán, vinos, todo viene ya del extranjero. Hay que recordar que en esa época la cena navideña básicamente era muy peruana, ¿no? Se comía en la Nochebuena chicharrón, gallina, chicha y tamales. Era la típica cena navideña, ¿no? Y con las nuevas costumbres de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, comienzan a cambiar estas costumbres de comer estos productos, ¿no? Todo comienza a cambiar también cuando la Plaza Mayor se remodela, se pone un empedrado, se ponen también palmeras y la Plaza Mayor deja de ser el centro de reunión de las Navidades de Lima, una tradición que venía desde la época virreinal, ¿no? El alcalde Federico Helguera va a remodelar la Plaza Mayor y la Navidad, la celebración de la Navidad en los espacios públicos se va a trasladar a lo que es el Paseo Colón, que había sido construido a inicios de 1900. Y en ese lugar, en el Parque de Exposición, se hace la fiesta de Navidad y se hace una celebración ya más abierta en un espacio público. Habían exhibiciones de juguetes, refrescos, alimentos, shows de títeres. También había el árbol de Navidad, luego llega Santa Claus. El primer Santa Claus que llega a fines del siglo XIX, durante el gobierno más o menos de Nicolás de Piérola. El famoso personaje navideño que no llega de Estados Unidos, sino llega desde Francia, por eso el nombre. En otros lugares se conoce como Santa Claus, ¿no? Acá Papá Noel, porque es la traducción de Papá Navidad, desde Francia viene aquí. Era un Santa Claus diferente al que conocemos. Era de vestido verde y tenía un trineo, tenía un árbol en la mano, un pino de Navidad. Entonces ese es el primer Santa Claus que llega al Perú y que se va haciendo conocido gracias a las fiestas que se hacen en los orfanatos, en las asociaciones de caridad. También se hacen famosos en las fiestas, en los hoteles, en los restaurantes, en los banquetes. Pero el Papá Noel que ya conocemos aparece recién en la época de Leguía, en el Onceño. Se va a disfrazar la gente ya de Santa Claus y se va a disfrazar y va a participar en las ceremonias de entregas de juguetes y regalos a los niños. Porque hasta ese momento la ceremonia era con los Reyes Magos y el 6 de enero era una festividad aparte. Al gobernar el presidente Leguía, hay una mayor influencia norteamericana en Perú, ¿no? Entonces también hay muchos norteamericanos que viven en Perú y viene la costumbre el Día de Acción de Gracias y la costumbre de comer pavo, ¿no? Entonces la casa Juan Romano, que estaba en la Plaza San Martín, traía estos pavos para la Acción de Gracias de los norteamericanos. Y también comenzó a promover que podía también comerse en la noche de Navidad. Entonces de ahí poco a poco viene la costumbre de comer pavo en la Nochebuena, ¿no? En esa Lima, donde florecían las tiendas y comercios, un joven provinciano publicó un poema en prosa dedicado a su padre y titulado Navidad. El breve poema fue publicado el miércoles 25 de diciembre de 1918 en el diario La Prensa.
Se trataba de César Vallejo, que cumplía un año de estancia en Lima, lejos de su natal Santiago de Chuco. Navidad. Hoy vendrá Navidad, zambullido entre el ruido pegajoso de imbéciles caldeos y tirios anacrónicos, con mi imperial silencio y asistido por mis feroces sueños invencibles. Hago tarde, llamo a dolor, campana, campana, campana. Hoy el níveo Noel, remoto hebreo, alucinantes las manos abuelas, dejará en las camas de los niños pobres el juguete milagroso o el fragante bombón que el niño Jesús envía a sus amiguitos de aquí abajo. Hoy vendrá Navidad y vendrá triste en mí, muy triste en mis ojos pascuales, de pastor solitario y perdido. Así valaréis vosotras, ovejas mías, ovejas del Señor, dulces gotas de leche de la Virgen María. A pesar de ir cobrando un matiz fuertemente comercial, durante los siglos XX y XXI, la Navidad se fue consolidando como fiesta familiar para los peruanos. Pero hay una conciencia muy peruana, muy de familia, en el armado del nacimiento. El nacimiento es ese recuerdo único que se hace para esta fiesta y tiene todos los elementos, desde la cena, la reunión en la familia, el momento de las 12 de la noche. Hay una expectativa, hay una tradición muy grande que marca a la familia peruana. En los años 70, un personaje muy popular de las modernas celebraciones navideñas fue prohibido por el gobierno. Durante el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que se instauró en 1968, las autoridades le pusieron el ojo a un personaje que consideraban alienante y alentador del consumismo capitalista. Este personaje era ni más ni menos que Papá Noel. Desde los Andes llegó Taita Noel. ¡Feliz Navidad! Y para todos los niños. ¡Jo, jo, jo! En su reemplazo, apareció afuera de ciertas galerías comerciales del Jirón de la Unión un personaje vestido con ojotas, poncho, chullo y con barba blanca. Era Taita Noel, una especie de Papá Noel andino. Pero como sucede siempre ante decretos oficiales y disposiciones, la costumbre puede más. Y al año siguiente aparecieron en las calles Papá Noeles vestidos de su tradicional rojo y Taita Noel pasó al recuerdo de quienes lo vieron. Y la tienda tía se le ocurrió crear un personaje, un Papá Noel peruanizado, el famoso Taita Noel, ¿no? Que era Papá Noel con chullo, con poncho y con ojotas, ¿no? Y que iba también en un trineo, pero jalado por llamas. Y uno podía ver, por ejemplo, Unión, ya no a Papá Noel, sino a Taita Noel paseando para tomarse fotografías con los niños, ¿no? Este personaje duró más o menos unos 4 o 5 años, fue muy popular, pero cuando ya el gobierno de Velasco cayó, volvió Papá Noel y Taita Noel pasó al olvido. En las décadas de 1970 y 1980 eran muy populares las tarjetas de Navidad, que en la actualidad son reemplazadas por los saludos en medios virtuales. A sus amigos, a sus familiares al extranjero y al interior del país, ¿no? En esa época el Correo Central de Lima, que todos conocemos, que está pues, muy cerca de la Plaza Mayor, contrataba personal para ante la alta demanda de personas que mandaban cartas en todo el mes de diciembre, ¿no? Hay fotografías y noticias periodísticas de la saturación o el caos que hay en todo el mes de diciembre en el Correo Central de Lima, ¿no? Por la alta demanda de gente.
También salían estampillas de Navidad también. En esa época salían estampillas, salían tarjetas de Navidad, que era algo, una costumbre muy limeña, muy peruana también, ¿no? Pero con el tiempo, las costumbres van cambiando, aparece el correo electrónico y el correo ahora prácticamente ha desaparecido, ¿no? Pero hoy, ¿qué antiguas costumbres navideñas, religiosas o domésticas se mantienen en el presente? Bueno, el armar el nacimiento, pero hay una que poco a poco se ha ido perdiendo y que nuestros padres y nuestros abuelos todavía la hacían, que era sembrar maíz en las latitas de leche. Se sembraba entre el 13 y el 15 de diciembre para que crecieran hacia el 24 o 25. No, esta es una costumbre que muy pocos hacen, pero podemos encontrar que ahora ha renacido, que en los mercados venden estas latitas con esas semillitas que ya han crecido, ¿no? O que se vende pasto artificial, ¿no? Esto ha suplido a este pasto, esta siembra que se hacía en los hogares y que se hacía en familia, ¿no? Y que generalmente era un adulto mayor, un abuelo, el que invitaba a los nietos a hacer esta siembra del maíz para el nacimiento. Dios Padre casi ya no se pone en los nacimientos, porque ahora hay nuevos elementos, ¿no? Nuevos elementos como, por ejemplo, Papá Noel. Papá Noel ahora se coloca en el nacimiento. Renos, ¿no? Se coloca también, por ejemplo, luces de colores, ¿no? De todos los colores, con música incluso, ¿no? Se colocan también nacimientos, digamos, típicos, ¿no? Por ejemplo, nacimientos con personajes afrodescendientes, nacimientos con personajes y paisajes de costa, de sierra, de selva, ¿no? Nacimientos de todo tipo de material, también nacimientos importados, ¿no? De todo precio también, pero aquí yo creo que por ejemplo, nacimientos también en retablos ayacuchanos, que son preciosos, ¿no? Entonces, cada una de los artistas o de las ciudades ha ido tratando de hacer un nacimiento que identifique su lugar. Es importante destacar que de las más de 400 manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que atesora nuestro país, 29 están dedicadas a la Navidad. ¿Cuáles las características principales de un nacimiento peruano? Tiene que haber algo que dices, este es un nacimiento peruano. ¿Qué es peruano? Por sus rasgos, por su colorido, pero decir que hay un elemento que compone a todos me resulta imposible. Pero yo sí estoy seguro que si alguien se acerca y contempla un nacimiento hecho por manos peruanas, uno sí dice, es peruano, ese nacimiento es peruano. Hemos visto una cantidad diferente de obras, por materiales, por temática, etcétera, y que representan la diversidad de formas en las que los peruanos celebramos la Navidad, de distintas formas. Y en la diversidad está también, aunque parezca contradictorio, la unidad, ¿no? Sí, sí. Efectivamente suena contradictorio cuando uno dice diverso, uno dice que somos distintos. Pero yo creo que ese es lo hermoso del Perú, su diversidad. Durante este episodio hemos hecho un repaso por la historia de las Navidades entre nosotros y hemos visto que costumbres y tradiciones han cambiado a través de los siglos. Por ejemplo, el panetón hace su aparición recientemente en nuestra historia. Pero hay que recordar que hay un personaje que no ha cambiado desde el origen de las Navidades, y es el Niño Jesús. Y hay que recordar que más allá de una celebración religiosa, es también una fiesta de unión y esperanza. Desde el equipo que hacemos este programa Sucedió en el Perú, queremos desearles a todos ustedes una histórica feliz Navidad.